Tenemos el siguiente diagrama de bloques, el cual vamos a reducir por medio de las reglas de álgebra de bloques. Bien, es importante recalcar que hay muchas maneras de irlo reduciendo, es decir, no siempre hay un solo camino, podemos utilizar o ir quitando bloques o moviéndolos según las reglas, según nos convenga, pero no siempre usamos el mismo camino. En este caso voy a usar como una secuencia, pero no quiere decir que sea la única. Es decir, podemos usar otras para llegar a la misma solución. Lo primero que vamos a hacer es este bloque que tenemos aquí, lo vamos a mover, es decir, este bloque que tenemos aquí lo vamos a pasar hacia acá y hacia acá por medio de una de las reglas del álgebra de bloques. La regla pues es la siguiente, es decir, voy a ir haciendo los bloques de nueva manera. Tendríamos aquí este bloque. Para facilitar aún no voy a poner los signos, bueno, para no perdernos en esta forma. Ya. Aquí es más o menos. Tener en cuenta siempre esos signos será importante para no regresarnos al final. Y bueno, aquí tenemos la tercera flecha y voy a poner el tercer punto suma, como mencioné. Voy a mandar este G hacia el otro lado, es decir, hacia este lado pasaría como G1, vamos un poquito más para abajo para poner esa retroalimentación. Decíamos eso, y hacia acá en nuestra retroalimentación pasará como 1 entre G1 y seguimos. Aquí teníamos antes H2, es G1 y enseguida el bloque de G2 y luego el bloque G3, y aquí es donde estaba nuestra retroalimentación, que obviamente venía a dar a esta parte de acá. Perdón, aquí vamos a poner antes el bloque H1, que viene esta parte, y de acá de este lado sale también en la otra retroalimentación. Básicamente, ¿qué fue lo que hice? Que les mencionaba, fue mover G1 de este lado así y de este lado del bloque. Lo único que sucedió entonces fue que aquí tenemos ese G1 y este G1, ¿de acuerdo? Fue lo único que se realizó para poder hacer una adecuación o ir quitando como bloques para poder reducir utilizando las reglas de álgebra de bloques, como mencionaba. De aquí ya será un poco más fácil ir haciendo algunas modificaciones, sobre todo las reglas. Tenemos este par de bloques que tenemos aquí, estos dos, que por medio de una regla se reducirán. También voy a reducir estos dos en el siguiente paso, lo voy a ir haciendo digamos evidente, aunque para no hacer tantos bloques solamente iré diciendo qué es lo que hago. Y estas dos puntos suma se van a permutar, van a cambiar de posición también por medio de una regla, que esa fue la intención de haber movido este primer bloque G1. Entonces lo voy a ir haciendo paso a paso. La siguiente parte, entonces decíamos, dibujo el primer bloque, voy cambiando de colores también para que podamos visualizar. Tenemos este bloque primero, que hablábamos era más menos. El siguiente bloque ahora será este bloque que tenemos aquí por la permuta que les mencionaba que voy a hacer. Entonces tendremos aquí más. Y el tercer bloque, que ahora será este de aquí, perdón, este punto suma. Y en este punto suma teníamos que era más. Voy a tratar de subir un poco para estar visualizando los símbolos. Si se fijan era más. Aquí está. Este dijimos es más menos, entonces aquí ya tengo aquí es importante que vayamos poniendo los signos como son. Aquí es más, es menos para no perdernos. Entonces, a partir de aquí
viene esta parte del bloque y decíamos que íbamos a reducir. Aquí viene la primera reducción. Al tener estos dos bloques así, la regla dice que se multiplican, entonces sería G1 por G2. Y de esta parte de la retroalimentación reducimos esta parte. Entonces sería también multiplicar. Entonces nos quedaría un bloque, sería H2 entre G1. Y este bloque viene para acá. De aquí entonces sale este tercer bloque, que sería G3. Estos dos todavía no se pueden juntar, puesto que todavía aquí hay una retroalimentación de H1, que en este caso en la permuta pues quedó aquí, ahora H1. Y finalmente esta parte llega hasta esta parte de acá, y de acá sale la otra retroalimentación que tenemos de este lado. Así. Y ahí ya vamos reduciendo un poco más. Entonces ahora sí ya tenemos algunos bloques un poco más simples de reducirse. ¿Cuáles son? Por ejemplo, bueno, pues tenemos esta retroalimentación que está aquí. Una vez hecha esa ya podré reducir más. Entonces ese es el siguiente paso que vamos a hacer. Si vamos cambiando de colores, tenemos aquí el primer punto suma, que es más menos. Enseguida tendríamos el otro punto suma, que sería más menos. Y ahora sí realizamos esta retroalimentación. La regla dice lo siguiente. Aquí vamos a utilizar una división. Nos dice que es lo que va en el ciclo o en la línea hacia adelante, va primero. Es decir, este primer bloque va en la parte del numerador, sería G1 por G2, entre 1 y tomando el signo por el que regresa la retroalimentación. Es decir, en este caso el signo que regresa es más. Les digo, la regla está en el álgebra de bloques, por lo tanto aquí iría el signo cambiado, sería menos, y es la multiplicación de ambos bloques, tanto de este como de este. Por lo tanto, la multiplicación sería G1, G2, H1, y así nosotros ya reducimos todo este bloque de retroalimentación. Y lo mismo continúa. De aquí tenemos este tercer bloque, que es G3, y sale hacia este lado. Aquí tenemos nuestra retroalimentación, que es H2 entre G1, y este regresa a esta parte de acá. De aquí mismo también sale esta retroalimentación hacia acá. Así ya tenemos reducida esta parte. Si continuamos, si observamos en esta parte, tenemos ahora estos dos bloques listos para simplemente multiplicarse. Entonces ahí les decía, cada vez utilizando las reglas vamos reduciendo un poco más. Y aquí en este caso tenemos lo siguiente. Tenemos este punto suma, que sería más menos. El siguiente punto suma, que sería más menos en este caso. Y ahora sí tenemos un siguiente bloque. Como solamente están en la misma línea ambos aquí, lo único que pasa es que se multiplican. Entonces tendremos el mismo cociente, sería 1 entre G1, G2, H1. En el numerador tendremos G1, G2, G3. Así es simple en este sentido. Cuando están así los bloques directos solamente se multiplican, no hay necesidad de hacer más. Y aquí tenemos esta retroalimentación, que sería H2 entre G1, y continuamos hacia la salida. De aquí entonces tenemos esta retroalimentación. Aquí ya un poco tendríamos que hacer álgebra. Entonces voy a plantear las ecuaciones en forma primero algebraica abajo, para saber. Si se fijan, en este caso tenemos esta retroalimentación. Aquí la voy a marcar con azul. Sería esta completa con este bloque. Por lo tanto, entonces utilizaremos la regla. Y lo que decíamos, igual es parecido a lo que hicimos con este bloque de aquí. Bueno, aquí arriba, este de aquí. Solo que ahora, como al signo al que llega es menos, decíamos es cambiado, en lugar de tener menos tendremos más. Entonces lo voy a construir primero en forma de expresión y después hago el bloque.
decíamos que en el numerador va lo que va en la trayectoria directa, por lo tanto es esto, va G1, G2, G3, entre 1, menos G1, G2, H1, todo esto entre 1, y decíamos, este signo de menos nos resulta que aquí vaya a ser más, y es la multiplicación de todo esto, entonces es así, G1, G2, G3, entre 1 menos G1, G2, H1, que multiplica H2 entre G1. Para reducir un poco, digamos, las cosas, lo vamos a ir haciendo con álgebra, pero aquí, bueno, de entrada, esta parte de aquí, este G1 cancela este G1, y entonces vamos a moverlo un poco para acá. Para hacer álgebra vamos a reducir lo más posible para después armar el bloque. De esta forma tenemos que en la parte de abajo tenemos 1 más, y sería G1, perdón, G1 no, ya lo cancelamos, sería G2, G3, y multiplico este H2, por lo tanto entonces queda H2 entre 1 menos G1, G2, H1. Y en la parte del numerador pues ya lo tenemos así, nada más transcribimos G2, H1, y sería G1, G2, G3. Bien. Trabajamos con esta parte del denominador para dejarla más reducida. Decíamos, tenemos esta parte aquí, entonces vamos a hacer factor común. Abajo tenemos entonces 1 menos G1, G2, H1, y esto nos generará eso mismo en este 1. Entonces de aquí tenemos lo siguiente, sería 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. Aquí arriba tendríamos 1 menos G1, G2, H1, y arriba sería G1, G2, G3. Aquí es extremos por extremos, medios por medios, esto se cancela y finalmente me queda lo siguiente, sería 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. Y en la parte de arriba sería G1, G2, G3. Entonces, ahora sí ya tenemos nuestro bloque. Este que tenemos aquí ya se redujo y me va a quedar de la siguiente forma. Lo voy a escribir por acá. Verde. Teníamos un primer punto suma, bueno, el punto suma inicial. Y decíamos que es más menos, si regresamos solamente para verlo. Aquí está, es este de aquí. ¿Sí? Y luego tenemos ahora sí el bloque. Este bloque nuevo que nos quedó, que sería el siguiente, sería 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. Y arriba tendríamos G1, G2, G3, perfecto. Y de aquí tenemos nuestra salida y la retroalimentación. Entonces, finalmente, para poder terminar este diagrama de bloques, lo que tenemos que hacer ahora es reducir esto, al igual que como lo hice
reducir esto de aquí. Entonces, al igual que como lo hice con la otra parte, voy a trabajar algebraicamente. Bien. Sería igual. Decíamos, es la trayectoria, la parte de la trayectoria directa. Esto va en la parte del numerador, entonces tal cual lo voy a escribir. Es 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2, G1, G2, G3. Y abajo tendríamos 1, este signo de menos, entonces por lo tanto aquí va más. Y ahora es multiplicar. En este caso, cuando se multiplicaría sería esto por esta parte de aquí, pero aquí es como si tuviéramos un 1. Por lo tanto, pues nos va a quedar exactamente la misma expresión y la vamos a poner aquí. La misma expresión que está aquí. Entonces sería 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. Y aquí sería G1, G2, G3. Bien, lo reducimos de igual manera como lo hicimos ahorita. Voy a reducir esta parte de aquí. Entonces me quedaría exactamente lo mismo en el denominador. Si lo vemos sería 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. Y aquí me quedaría 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. Es decir, hago la suma de estos quebrados y finalmente me queda con este signo de más que está aquí, pues más G1, G2, G3, así tal cual. Y en la parte de arriba pues me queda 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2. Sería G1, G2, G3. Igual, esta parte de aquí se cancela con esto y me quedaría el siguiente cociente. Sería igual a 1 menos G1, G2, H1 más G2, G3, H2 más G1, G2, G3. Y arriba en el numerador sería G1, G2, G3. De esta forma entonces el bloque, y aquí voy a utilizar mis recursos de el bloque sería el siguiente, así tal cual. Y con esta forma, utilizando el álgebra de bloques, reducimos un diagrama de bloques inicial, que fue este que tenemos aquí, en una función de transferencia ya sintetizada.